La ciudad ya está medio muerta, pero aún se niega a caer. Cada calle era escombros, cada suburbio ardía, y aún así ordenaban: resistan, luchen, sangren, retrasen. Recuerdo el sonido de los semiorugas avanzando junto a los soldados agotados de la Wehrmacht y el estruendo de los cañones de los tanques en los bosques. Frente a nosotros, los soviéticos avanzaban entre los árboles, interminables filas de hombres de marrón y amarillo que gritaban al cargar. Los abatíamos una y otra vez, pero siempre llegaban más. Era una marea sin fin. Nos aferramos a los bosques y pueblos destruidos como nuestra última base. No había tiempo para respirar ni pensar. Cuando los bolcheviques rompieron las líneas, salimos luchando en pequeños grupos, aferrándonos a los Panzerfausts, sudando en las sombras de las casas en llamas. Todavía veo a Hans a mi lado, temblando pero firme, y a Pearson gritando órdenes por encima del rugido de la artillería. Cuando 3 tanques rusos entraron al campo, nos levantamos del suelo y disparamos. Uno explotó al instante, su torreta voló hacia el cielo, otro estalló en llamas y se detuvo. El tercero avanzó, aplastando tierra y hombres mientras sus ametralladoras barrían el campo. Ya no nos quedaba ninguna victoria. Esto era supervivencia, el último espasmo de un Reich moribundo. Cada muro, cada jardín, cada sótano se convirtió en una fortaleza. Nunca olvidaré a Kraus, ojos rojos por el humo, riendo de la locura mientras un ciclista soviético solitario se tambaleaba hacia nosotros, su bolsa rebotando, pedaleando directo al infierno. Nos miramos incrédulos. Estaba borracho o loco. Segundos después lo acribillaron y su bicicleta cayó a la zanja. Así era la guerra en sus últimos días, grotesca, sin sentido y absoluta. Nos refugiamos brevemente en una tienda donde el tendero y su familia aún sobrevivían. Nos entregó una botella de cerveza como si fuéramos viejos amigos, como si hubiéramos llegado de la calle y no tropezado sangrando desde el bosque. Heil Hitler, dijo con una sonrisa cansada, y cerró la puerta detrás de nosotros como si fuera una noche cualquiera en una ciudad cualquiera. Afuera el mundo se estaba acabando, pero dentro de esa tienda, por un breve momento, todavía quedaba algo humano. No había forma de detener la tormenta. La artillería soviética se acercaba, el suelo temblaba y las llamas lamían el cielo. Nos empujaron calle por calle, casa por casa, hacia el ardiente corazón de Berlín. Éramos la última línea. Ya no había reservas ni ilusiones, solo hombres, fusiles y la voluntad de luchar. La última batalla por Berlín comenzó con lo que un coronel alemán describió como un rugido sordo y continuo de truenos desde el este. En los suburbios orientales de la ciudad, parecía que el suelo se partía en dos. Las ventanas vibraban, el yeso caía y los teléfonos sonaban sin que nadie contestara. Las mujeres en las filas de racionamiento quedaron inmóviles y en silencio, escuchando el retumbar. Algunas susurraban con temor que los soviéticos por fin venían, mientras que otras se aferraban a la esperanza desesperada de que pudieran ser los estadounidenses. En algunas partes de la ciudad, los civiles incluso pintaron banderas blancas en los techos, y muchos esperaban que los estadounidenses llegaran pronto, rezando para que los hombres de Eisenhower y no los de Stalin fueran los primeros en entrar. Era el 16 de abril de 1945, el trueno no era una tormenta. Fue el mayor bombardeo de artillería jamás desatado en suelo alemán. Cerca de 9.000 cañones soviéticos, hasta 270 por kilómetro, dispararon a lo largo de la línea Oder-Neisse. En solo un día, 1.2 millones de proyectiles llovieron sobre los defensores. Para ponerlo en perspectiva, en 24 horas hubo más proyectiles que los que algunas campañas del frente occidental vieron en semanas. En total se habían almacenado 7 millones de proyectiles solo para esta operación. La tierra tembló y la batalla final y más devastadora de la guerra en Europa había comenzado. El ejército rojo se había detenido brevemente para asegurar Prusia Oriental y traer suministros, pero ahora Stalin dio la orden de atacar. Nada le importaba más que tomar Berlín antes que los estadounidenses y los británicos. Para él no era solo prestigio, era venganza. Venganza por Moscú, por Leningrado, por Stalingrado. Por cada pueblo incendiado, por cada familia destruida, él quería que Berlín pagara por completo. El 1 de abril en Moscú, Stalin llamó a sus 2 comandantes más famosos. ¿Quién tomará Berlín?, preguntó. ¿Nosotros o los aliados?
El mariscal Iván Konev, al mando del primer frente ucraniano, no dudó. Lo haremos antes que los aliados. Stalin sonrió fríamente. Así que ese es el tipo de hombre que eres. Las órdenes se emitieron de inmediato. El mariscal Georgi Chukov y su primer frente bielorruso atacarían por el norte y centro, y los ejércitos de Konev desde el sur. Juntos cerrarían una colosal pinza alrededor de la capital de Alemania. La magnitud de la fuerza no tenía precedentes. Stalin reunió a 2.5 millones de hombres, más de 41.000 cañones y lanzacohetes, más de 6.000 tanques y 7.500 aviones. Era el mayor ejército reunido en la historia, dirigido a una ciudad. En 1945, el Ejército Rojo era una máquina de guerra forjada en sangre. Los tanques T-34 y Joseph Stalin eran confiables, potentes y más fáciles de mantener que la mayoría de los alemanes. La artillería era el dios de la guerra soviético y la infantería y blindados actuaban juntos con rapidez, agresividad y grandes reservas. Para este momento, los soviéticos no solo dependían de los números, sabían cómo luchar y cómo abrumar al enemigo. Había grietas, sobraba munición, pero faltaban comida, uniformes y repuestos. Muchos soldados, demacrados, sobrevivían con lo que hallaban al avanzar. Mucho de su transporte, combustible y raciones provenían de Estados Unidos mediante préstamo y arriendo. Aunque los comandantes soviéticos eran veteranos endurecidos, la disciplina solía ser brutal e inconsistente. Aunque había oficiales políticos, el saqueo y la violación eran frecuentes. Años de propaganda convencieron a muchos soldados de que Alemania debía ser derrotada y deshonrada. Para ellos, Berlín no era solo el premio final, era el lugar donde se desataría la venganza. El asalto del mariscal Zhukov sería el eje de la batalla por Berlín. Sin embargo, el general, conocido por nunca perder una batalla, enfrentó esta lucha con inusual torpeza. En las alturas de Silo, donde las tropas alemanas se habían atrincherado a lo largo de su última barrera natural, al este de la capital, Zhukov intentó una idea audaz. Ordenó colocar 143 potentes reflectores cada 200 metros para iluminar el campo de batalla y cegar a los defensores. Al encenderse los haces de luz, los alemanes apuntaron de inmediato. El fuego de artillería destruyó muchas posiciones y mató a decenas de operadoras, principalmente mujeres, antes de que la infantería avanzara. Zhukov se enfrentaba al brillante comandante defensivo alemán, el coronel general Gotthard Heinrich, hijo de un pastor luterano y casado con una mujer de origen judío parcial. Heinrich distaba de la imagen de un general nazi. Lo que lo mantenía en uniforme era su habilidad inigualable para mantener una línea defensiva. En abril de 1945 comandaba el grupo de ejércitos Vístula, último escudo que protegía los accesos del Oder a Berlín. Heinrich, en teoría, controlaba 1 millón de hombres, incluyendo unidades de entrenamiento, policías, juventudes hitlerianas y el Volkssturm. Tenía alrededor de 10.000 tanques, 1.500 cañones pesados y unos 3.300 aviones. La mayoría del equipo estaba inutilizado por la escasez. La maquinaria de guerra alemana estaba agotada. Los tanques permanecían inactivos por falta de combustible. Las tripulaciones de artillería racionaban los proyectiles. Muchos soldados no recibían pago desde hace meses y la moral caía con cada grupo de refugiados al oeste y cada carta que informaba destrucción y ocupación. Aún así, lucharon. Algunos por lealtad ciega a Hitler, otros porque temían lo que significaría rendirse ante los soviéticos. Destacaban los voluntarios extranjeros de las SS. La 11ª División Panzergrenadier SS Nordland, compuesta por escandinavos, daneses, noruegos y suecos, se mantuvo firme hasta el final. Con ellos estaban los franceses de la 33ª División SS Charlemagne, conscientes de que ser capturados implicaba ejecución o juicio por traición en París. Incluso algunos británicos renegados estaban entre ellos. Los poco más de 50 del Cuerpo Británico Libre. Los miembros restantes del Cuerpo Británico Libre fueron enviados al este. Según el investigador Ricardo Landwehr, fueron asignados a una compañía estacionada en el pequeño pueblo de Schomberg, cerca de la orilla occidental del río Oder, como parte del SS Panzergrenadier Ausbildung und Ersatzbataillon 18, un batallón de entrenamiento y reemplazo dentro de la 11ª División SS Voluntaria Panzergrenadier Nordland. La cadena de mando era igualmente extraña. La unidad estaba nominalmente supervisada por el Obersturmführer Hans Gustav Persson, un oficial sueco de las SS.
pero los propios hombres de la Brigada de Voluntarios Británicos estaban bajo el liderazgo de Douglas Marden, un sudafricano que había adoptado el alias Hodge. La mayoría de los voluntarios británicos fueron mantenidos alejados del frente, en gran parte porque incluso los oficiales alemanes bajo los que servían desconfiaban de ellos. La moral era baja y la disciplina prácticamente inexistente. Eric Pleasants, voluntario británico y boxeador de las SS, afirmó que desertó durante este caótico periodo, escapando entre las ruinas de Alemania mientras el Ejército Rojo se acercaba a Berlín. Lo que sucedió después permanece envuelto en la niebla y los rumores, pero según el propio relato de Pleasants, la guerra lo alcanzó de manera brutal. Afirmó que en los suburbios del sur de Berlín, mientras intentaba escapar del cerco, fue confrontado por 2 soldados soviéticos. Según su versión, intentaron arrestarlo, pero en el caos se defendió y supuestamente mató a ambos con sus manos. Ahora bien, esto no ha sido verificado. Esto viene de su propio libro, que es muy raro de conseguir, aunque hay uno en eBay por unas 500 libras esterlinas. Además, avísenme si quieren que hable sobre las SS británicas. Con gusto haría un video al respecto con mucho más detalle. Estos grupos dispersos lucharon con la desesperación de hombres que no tenían futuro si caían en manos del enemigo. Aunque había carencias, los alemanes mantuvieron algunas fortalezas. Oficiales de pensamiento rápido, capacidad de reagruparse bajo fuego y los tanques Tigre con cañones de 88 milímetros permitían que en la primavera de 1945 las fuerzas alemanas aún dieran golpes devastadores. Otras fuerzas los impulsaban a resistir. Goebbels inundó las ondas de radio con promesas de armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra. Los soldados temían por sus familias si los soviéticos avanzaban. El mariscal de campo Kors de las SS patrullaba la retaguardia, ahorcando a cualquiera sospechoso de deserción. En Berlín, hasta mencionar una retirada podía costarte la vida. Pero la realidad era sombría. Las líneas de Heinrichi en el Niesa y las alturas de Silo no estaban defendidas por las legiones bien equipadas que conquistaron Europa en 1940. Eran tripulaciones navales de barcos inactivos, pilotos de la Luftwaffe sin aviones y cadetes de escuelas militares. El resto eran Volkssturm, hombres mayores y adolescentes reclutados localmente, armados con brazaletes y un Panzerfaust en vez de fusil, sin uniforme, con poca capacitación y sin oportunidad ante el mayor ejército de la historia. Zhukov atacó las alturas de Silo, donde Heinrichi tenía sus defensas atrincheradas. Al principio, la fortuna parecía favorecer a los alemanes. Más allá del bombardeo inicial, los reflectores tan elogiados de Zhukov resultaron ser un desastre. En lugar de cegar a los defensores, su resplandor se reflejaba en el denso humo y polvo levantados por el bombardeo. Las órdenes y contraórdenes de encenderlos y apagarlos solo causaron más confusión. La lluvia intensa y el cielo nublado complicaron todo para ambos bandos, pero el bombardeo soviético fue terrible. La juventud hitleriana y reclutas inexpertos, muchos en su primera batalla, lo confundieron con el habitual concierto matutino de artillería. Los veteranos lo sabían. La tormenta llegó. Gerd Wagner, del 27 Regimiento de Paracaidistas, recordó que segundos después de iniciar el bombardeo, sus 10 compañeros ya habían muerto. Wagner despertó aturdido y solo, medio enterrado en un cráter humeante, apenas logrando arrastrarse a un lugar seguro. En otro sector, un comandante de batallón Panzer de las SS observó a través de su periscopio y vio todo el horizonte oriental brillando como si estuviera en llamas. El bombardeo destrozó el terreno y quebrantó la moral. Un corresponsal de guerra de las SS se encontró con un soldado aturdido que deambulaba por el bosque y que había tirado su rifle. El hombre confesó que era su primer día en el frente oriental. Antes había sido barbero en un hotel de oficiales en París. Ahora lo habían lanzado directamente al infierno. A pesar de la devastación, los hombres de Zhukov seguían avanzando. La infantería soviética intentó cruzar el Oder en Ducoreus estadounidenses, conducidos por mujeres. Detrás venían todo tipo de embarcaciones, desde lanchas motoras hasta botes con fugas, todos intentando llevar hombres hacia la tormenta de fuego. Bajo intenso fuego alemán, los soviéticos llegaron a la orilla y hallaron densos campos de minas. El avance era dolorosamente lento. Al mediodía, su avance se había atascado en el lodo profundo, lleno de vehículos destruidos y cuerpos. La suerte de los alemanes tampoco era mejor.
Goebbels intentó animar al país con una transmisión de radio asegurando que las hordas mongolas chocarían contra los muros de Alemania. Los berlineses no estaban convencidos. Sabían leer mapas y las filas en las tiendas de alimentos crecieron mientras los civiles se apresuraban a almacenar lo que podían antes de la llegada soviética. Heinrich quería contraatacar, pero Hitler intervino. En otra decisión delirante, despojó a Heinrich de 3 divisiones panzerbitales y las envió al sur, a Checoslovaquia, persiguiendo fantasías de un contraataque. En los búnkeres del alto mando, en Sachsen, el jefe de Estado Mayor, Hans Krebs, intentaba mantener la comunicación con el frente en colapso, bebiendo nervioso tragos de vermut de la botella que tenía en su caja fuerte. Al mediodía, Zhukov, frustrado, lanzó sus tanques, pero ambos fracasaron. Fueron presa fácil para los Panzerfaust alemanes, atascados en el lodo y atrapados en caóticos embotellamientos en las cabezas de puente. Para las 3 de la tarde la situación era tan grave que el propio Zhukov tuvo que llamar a Stalin. El líder soviético no se impresionó. Subestimaste al enemigo en los accesos a Berlín. Sigues atascado en las alturas de Silo. Konev ha tenido más suerte, le reprochó. Furioso, Zhukov rugió a sus comandantes de ejército, quienes a su vez gritaron a sus subordinados, exigiendo nuevos ataques sin importar el costo. Había caos. Aviones soviéticos, confundidos por bengalas erróneas, bombardearon a sus propias tropas. Las baterías de artillería atacaron a sus propios hombres y los servicios médicos estaban desbordados. Miles de heridos esperaron horas sin atención. El puesto de socorro de la 27ª División de Fusileros de la Guardia tenía solo 4 mesas de operaciones para cientos de casos. Algunos médicos quedaron tan traumatizados por la carnicería que después de la guerra abandonaron la profesión por completo. Mientras Zhukov combatía en las alturas de Silo, el mariscal Iván Koniev lanzó un ataque mucho más exitoso. Su plan era brutal en su simplicidad: aplastar las defensas alemanas con un poder de fuego abrumador. A lo largo de su sector, había 249 cañones por cada kilómetro, incluso más de los que había usado Zhukov. Durante 145 minutos, casi 2 horas y media, los cañones y el segundo ejército aéreo machacaron las líneas alemanas el doble de tiempo que el bombardeo de Zhukov. Konev usó una densa cortina de humo para ocultar a sus tropas de asalto en vez de reflectores cegadores. Los resultados fueron catastróficos para los alemanes. El cabo Karl Pavlik, capturado tras el bombardeo, recordó: no teníamos dónde escondernos. El aire estaba lleno de silbidos y explosiones. Sufrimos pérdidas inimaginables. Los que sobrevivieron corrían por las trincheras y los búnkeres tratando de salvarse. Estábamos mudos de terror. En el lado soviético, un comandante de batería estaba exultante. El dios de la guerra está tronando muy bien hoy. El río Nisa ofrecía menos protección que el Oder. En ciertos puntos, la infantería soviética cruzaba vadeando o nadando con los rifles sobre la cabeza. Al llegar a la orilla opuesta, arrastraban cañones antitanque de 85 milímetros para dar apoyo de fuego inmediato. El enorme peso del bombardeo de Koniev destrozó la moral alemana. La deserción se propagó rápidamente. Un soldado del 50º Regimiento Penal le dijo amargamente a sus captores soviéticos: la única promesa que Hitler ha cumplido es la que hizo antes de llegar al poder. Dame 10 años y no reconocerás a Alemania. Otros murmuraban que sus oficiales los habían engañado con falsas promesas de armas milagrosas, los llamados cohetes UB-3 y B-4, que nunca llegaron. Tras asegurar los cables sobre el río, los ingenieros soviéticos trasladaron tanques T-34 con cañones de 85 milímetros listos para abrir paso en puntos fortificados. El primer frente ucraniano había elegido 133 puntos de cruce a lo largo del Nice, asegurando que el asalto se desarrollara en una escala amplia y aplastante. Al anochecer, Koniev estaba satisfecho con su avance, mientras Zhukov se enfurecía por sus pocos resultados. Koniev solo se quejaba de la lenta evacuación de heridos. Esa noche, a las 9 p.m., Stalin dio nuevas órdenes. En su chinógrafo trazó una línea desde el río Nice cerca de Guben, pasando por Luben, y se detuvo. El mensaje era claro: el límite entre Zhukov y Koniev quedó abierto. Stalin puso a sus 2 principales generales a competir directamente. Quien llegara primero a Berlín se llevaría el premio. Así comenzó una carrera entre 2 rivales. Zhukov era el más conocido, el comandante más célebre de la Unión Soviética. Derrotó a los japoneses en Khalkhin Gol en 1939, salvó Moscú en 1941 y ayudó a cambiar Stalingrado en 1942. Ex aprendiz de Fourier y oficial de caballería,
se volvió el rostro de la victoria soviética. Korniev, en cambio, había tenido asignaciones más tranquilas. No había dirigido hombres en Moscú o Stalingrado, pero su estilo agresivo le valió el mando del primer frente ucraniano y una reputación en el Kremlin como un general enérgico que nunca dudaba en sacrificar vidas para lograr resultados. A la mañana siguiente, los cielos sobre las colinas Silo se despejaron y Chukov reanudó su asalto. De nuevo, artillería y aviones bombardearon posiciones alemanas. Las bajas aumentaron tanto que las estaciones médicas alemanas colapsaron bajo la presión. El triaje era brutal. Solo atendían a quienes podían volver al combate. Una herida estomacal era sentencia de muerte. La cirugía tomaba demasiado tiempo. Los doctores y enfermeros rechazaban a los casos sin esperanza, mientras que los oficiales rondaban las estaciones de ayuda, enviando a los heridos leves directamente de regreso a la línea de combate. En la retaguardia, la policía militar, temida y odiada, conocida como Kettenhunde, o perros encadenados por las gargantillas que llevaban alrededor del cuello, revisaba las columnas de refugiados, sacando a los desertores y rezagados sospechosos. Muchos eran obligados a volver al frente y asignados a unidades improvisadas. Entre ellos había jóvenes de las juventudes hitlerianas apenas entrenados. Algunos de solo 15 años obligados a servir con un Panzerfaust colgado al hombro. Estos niños, con veteranos exhaustos y reclutas aterrados, debían detener al mayor ejército de la historia. Mientras tanto, las fuerzas de Zhukov avanzaban implacables. Los cañones antiaéreos alemanes de 88 milímetros se giraron hacia el suelo y la infantería cazando tanques con Panzerfausts causó grandes bajas. No obstante, los soviéticos, por su fuerza numérica y determinación, rodearon poco a poco Silo. En el centro de la defensa alemana estaba la 9ª División Paracaidista, comandada por el general Bruno Brauer, un veterano de Creta, recordado por fumar cigarrillos en cadena con una boquilla larga. La división tenía algunos veteranos de las unidades de comando de Otto Skorzeny, pero la mayoría eran tripulaciones terrestres de la Luftwaffe sin experiencia y poco entrenadas para el combate. La 9ª División colapsó bajo la tormenta. El 17 de abril, uno de sus comandantes de regimiento fue asesinado. El pánico invadió las filas y muchos reemplazos de la Luftwaffe huyeron. Brauer también se quebró por la presión. El veterano de Creta sufrió una crisis nerviosa y fue relevado, permitiendo que el resto de su división se fragmentara. Los alemanes intentaron contraataques locales, pero estos también terminaron en tragedia. El 101 o cuerpo, formado principalmente por cadetes y reclutas jóvenes, fue enviado contra los tanques soviéticos. Descubrieron horrorizados que el enemigo cubrió los flancos de sus tanques con colchones de resortes tomados de casas cercanas. Los cohetes Panzerfaust rebotaban inofensivamente y los cadetes caían en masa. Tras la batalla, solo 34 del antes orgulloso regimiento de Potsdam seguían en pie. Las falsas esperanzas solo profundizaron la miseria. Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, difundió un rumor sobre negociaciones de paz con los británicos. Aferrándose a esta fantasía, el general Theodor Burser, comandante del 9º Ejército, les dijo a sus hombres: resistan 2 días más, luego todo se solucionará. La mentira solo les dio tiempo extra antes de morir. Incluso la Luftwaffe tomó medidas suicidas. Se ordenó a los cazabombarderos Focke-Wulf 190 atacar los puentes de pontones soviéticos sobre el Oder. 2 pilotos heridos de muerte estrellaron sus aviones contra las estructuras en un último acto de desafío. Pero el sacrificio fue inútil. Los soviéticos ya habían construido 32 puentes sobre el río. Contra tales números, el heroísmo individual o la desesperación no podían lograr nada. Las lanzas blindadas de Koniev avanzaban implacables, atravesando bosques en llamas y cruzando lagos y pantanos rumbo al Spree. Sus tanques avanzaron todo el día hacia el noroeste rumbo a Berlín. Esa noche, cuando Koniev informó a Stalin, el líder soviético contrastó su progreso con las dificultades de Zhukov. Con Zhukov las cosas aún no van tan bien. Stalin señaló que aún se rompían las defensas enemigas e incluso sugirió que Zhukov atacara por la cabeza de puente de Koniev. Koniev, al ver la oportunidad, se ofreció a ir directo a Berlín. Stalin respondió rápido: muy bien, estoy de acuerdo, muevan los tanques hacia Berlín, la carrera era oficial. En Berlín, la ofensiva soviética se difundió junto con una oleada de propaganda. Goebbels habló por radio, instando a la población a resistir hasta el final. Cualquier alemán que ofenda este deber evidente hacia la nación perderá su vida así como su honor.
advirtió. Las palabras carecían de sentido. Todos sabían que la ciudad sobrevivía con sus últimos recursos. A los hombres de Heinrich se les pidió resistir con tanques sin combustible, armas sin municiones y tropas que sobrevivían con raciones cada vez más escasas. Al amanecer del 18 de abril, el horizonte oriental brillaba en rojo, mientras enormes ataques aéreos soviéticos y fuego de artillería daban inicio a otro día de destrucción. Zhukov, humillado por el rápido avance de Konev, lanzó de nuevo a sus fuerzas al ataque. De nuevo, los blindados soviéticos cayeron en emboscadas de Panzerfaust y sufrieron muchas bajas. A las 9:40 de la mañana, el Ejército Rojo rompió las líneas alemanas. Los restos destruidos de la 7ª División Panzer, antes comandada por Rommel, retrocedieron caóticamente. Para la tarde, el 9º Ejército alemán casi se dividía en dos. Las alturas del Silo cayeron al fin, pero a un costo terrible. Zhukov perdió unos 30.000 hombres en el asalto frente a unos 12.000 alemanes muertos. En solo 3 días, los soviéticos perdieron más hombres que los aliados en toda la campaña de Normandía. El precio de abrirse paso hasta Berlín fue prueba de la brutalidad absoluta de esta batalla final. Al sur, las columnas blindadas de Koniev resistieron un contraataque alemán en su flanco y siguieron avanzando hacia el oeste. La resistencia se debilitaba cada hora. Para los alemanes, la desesperación dictaba la política. Hitler ordenó que el Volkssturm en Berlín, compuesto por ancianos y niños mal armados, fuera retirado de la ciudad y enviado para reforzar al colapsado 9º Ejército. En realidad, solo se pudieron destinar 10 batallones y unas cuantas baterías antiaéreas, dejando a Berlín defendida por poco más que cañones antiaéreos inmóviles. Arthur Axmann, líder de las juventudes hitlerianas, ofreció a sus jóvenes de 15 años al general Helmut Weidling del 56, o Cuerpo Panzer, equipados con Panzerfaust, los enviarían contra tanques soviéticos. Weidling estaba indignado, explotó ante la idea de enviar niños a la masacre. Axmann retiró la orden de mala gana, pero la locura del régimen solo aumentó. En la prisión de Plötzensee en Berlín, la Gestapo ejecutó a 30 prisioneros políticos a sangre fría. Mientras tanto, el 9º Ejército se desintegraba y sus unidades se dividieron en 3 direcciones bajo presión. La 9ª División de Paracaidistas intentó reunirse, pero ya no tenían nada. Abandonaron el campo de batalla, entregando su munición restante a los hombres que llegaban de la división SS Nordland. En la Reichstraße, la carretera principal al este de Berlín, una multitud de refugiados avanzaba al oeste, advirtiendo a las SS: Iván viene justo detrás de nosotros. La división Nordland avanzó al este hacia el frente, mientras las masas exhaustas huían en sentido contrario. En los retenes, las SS y la policía militar buscaban desertores. A los que atrapaban los colgaban de inmediato, a menudo frente a los refugiados que pedían protección a las SS. La hipocresía era asombrosa. Mientras ejecutaban a desertores, las SS ya planeaban retirarse a Schleswig-Holstein, esperando rendirse ante los británicos en vez de los soviéticos. El 19 de abril, las carreteras se convirtieron en trampas mortales. Aviones soviéticos merodeaban por encima, atacando sin piedad a cualquier cosa que se moviera, ya fuera civil o militar. Columnas de refugiados fueron destrozadas junto a los restos destrozados de las unidades alemanas. El 101 Cuerpo integrado por cadetes y aprendices se disolvió por completo y abandonó sus armas en pánico. Rezagados formaron grupos improvisados, luchando brevemente por una aldea o cruce antes de dispersarse. Era la imagen de un ejército colapsado, combatiendo en partes mientras el Ejército Rojo avanzaba imparable. Los desastres en el frente parecían importarle poco a Adolf Hitler, quien dirigía una guerra ya perdida desde su búnker en los jardines de la Cancillería del Rey. Allí, rodeado de generales complacientes y secretarias siempre leales, vivía en un mundo crepuscular, desconectado de la realidad. El 20 de abril de 1945, bajo un cielo despejado, el Führer celebró su último cumpleaños, el número 56. El día fue interrumpido por el penúltimo ataque aéreo de Estados Unidos sobre Berlín. Con el sistema postal colapsando, hubo pocos regalos del pueblo alemán, pero la élite nazi se reunió una última vez para rendirle homenaje. Hermann Göring llegó después de abandonar su lujosa finca campestre en Karinghall. La vació de tesoros artísticos antes de ordenar a ingenieros de la Luftwaffe llenarla de explosivos. Sin mirar atrás, presionó el detonador y su mansión quedó en ruinas.
Luego fue en su enorme auto a Berlín para rendir homenaje a Hitler. La reunión en el búnker era más un funeral que un cumpleaños. Aparte de Goebbels y el secretario personal de Hitler, Martin Bormann, la mayoría de la jerarquía nazi ya estaba planeando su escape. Göring planeaba retirarse a Baviera, Heinrich Himmler a Schleswig-Holstein y Albert Speer a las montañas del sur de Alemania. Hitler aceptó un saco de donaciones de soldados comunes y comentó que se sentía más ligero que en años anteriores. En la conferencia diaria del Estado Mayor se discutió el colapso del frente con resignación. Hitler anunció que se quedaría en Berlín para compartir su destino, mientras sus subordinados planeaban en secreto escapar. Más tarde ese día apareció en su último noticiero revisando un destacamento de las juventudes hitlerianas. Los muchachos, algunos apenas lo suficientemente grandes para afeitarse, habían recibido cruces de hierro por destruir tanques soviéticos con Panzerfaust. El frágil Führer, ocultando su brazo izquierdo tembloroso, caminó lento por la fila y acarició a los niños en la mejilla mientras les ponían medallas. Esa noche, en lo profundo del subsuelo, su amante Eva Braun presidió una fiesta con champán para celebrar su cumpleaños. Afuera del búnker de Hitler, la vida en Berlín se estaba desmoronando. Las amas de casa hacían fila durante horas, sosteniendo tarjetas de racionamiento, esperando sobras de comida y el periódico de una sola página que Goebbels aún lograba imprimir. Eso también era inútil. Sus reportes usaban lenguaje vago para ocultar la ubicación de los combates. Ese día se les dijo a los berlineses que recibirían raciones de crisis de tocino, salchicha, arroz, chícharos, frijoles y lentejas. Pocos llegaron a verlas. Sin agua, gas ni luz, las familias cocinaban papas podridas en estufas improvisadas con 3 ladrillos y palos en el balcón. Las oficinas cerraron mientras los proyectiles y las bombas hacían imposible moverse por las calles. Toda la ciudad esperaba con temor el final. Para entonces, la artillería de Zhukov ya alcanzaba Berlín. Los proyectiles impactaron una capital ya devastada por años de ataques aéreos. Ordenó a sus ejércitos de tanques entrar primero a Berlín y alzar la bandera de la victoria. Quería que sus guardias llegaran a la ciudad al amanecer del 21 de abril. En realidad, no llegaron hasta más tarde esa tarde, avanzando lentamente entre escombros y fuego. Al sur de él, Koniev seguía presionando a sus hombres a través del Spreewald. Su impaciencia se desbordó. De nuevo se mueven como una manguera, ladró a uno de sus comandantes, furioso por la lentitud. Ya no había un frente coherente. Lo que quedaba del 9º ejército alemán luchaba en acciones dispersas de contención. En el aeródromo de Bernichen, los artilleros usaron sus piezas antiaéreas de 88 milímetros contra objetivos terrestres, pero fue inútil. Los caminos al oeste estaban llenos de refugiados. Weidling ordenó a la división Nordland, junto a la juventud hitleriana y los restos del 18 o Panzergrenadier, que contraatacaran. El esfuerzo fracasó. La juventud hitleriana quedó atrapada en un bosque en llamas y los alemanes retrocedieron de nuevo. En el caos, un tanque Königstiger cambió brevemente la batalla. Destruyó 2 T-34 con su cañón de 88 milímetros y obligó a los soviéticos a reagruparse. Pero esos momentos fueron fugaces. Las enfermeras escandinavas de la Nordland, que se retiraban junto con sus hombres, quedaron atrapadas en la masacre. Una joven enfermera halló a su amante entre los moribundos y sostuvo su cabeza hasta su muerte. La disciplina alemana colapsó totalmente. Soldados hambrientos irrumpieron en casas abandonadas y devoraron lo que hallaron. Otros cayeron en las camas con las botas puestas, desesperados por dormir unas horas. Un chico de las juventudes hitlerianas durmió profundamente durante toda una batalla que se libraba cerca. Los oficiales trataron de restablecer el orden con pistolas, pero incluso los antes temidos tribunales voladores de las SS fueron superados. Algunos escuadrones de ejecución desertaron. Los interrogadores soviéticos registraron más tarde que hasta 40.000 desertores ya se escondían dentro de Berlín antes de que los soviéticos irrumpieran. Los restos del 56 Cuerpo Panzer de Weidling se retiraron a los suburbios occidentales de Berlín y se unieron al 101 Cuerpo en el borde norte de la ciudad. En Bernau, el 47 Ejército soviético rompió la última resistencia antes de la capital. Tras una salva de artillería triunfal, el 47 Ejército y el 2º Ejército de tanques de la Guardia avanzaron dentro del anillo de Otterbahn. La carrera hacia Berlín terminó. Koniev y Zhukov ya estaban en las puertas de la ciudad y la tormenta final iba a comenzar. Para el 21 de abril, la propia Berlín comenzaba a desmoronarse. En el cuartel general de defensa de la ciudad, una procesión de altos funcionarios hacía fila,
todos exigiendo pases para escapar antes de que la capital quedara rodeada. Goebbels había decretado que ningún hombre capaz de portar armas podía abandonar Berlín sin permiso. El alto mando estaba desesperado por salir. El teniente general Helmut Raymond, encargado de la defensa de la ciudad, firmó con gusto más de 2000 permisos en un día ansioso por deshacerse de quienes veía como bocas inútiles y cobardes de escritorio. Esa mañana Berlín sufrió el último bombardeo aéreo aliado de la guerra. Al poco tiempo, los primeros proyectiles pesados de la artillería soviética cayeron en el corazón de la ciudad. Hitler, en su búnker, apenas creía que el Ejército Rojo estuviera tan cerca como para bombardear el centro de Berlín. El costo para los civiles fue inmediato y brutal. Las bajas crecieron mientras los berlineses esperaban raciones o agua en la calle. Simplemente cruzar una calle se había convertido en una apuesta con la muerte. Las familias escondían sus objetos de valor en jardines y sótanos para que los soviéticos no los hallaran. Las principales instituciones de Berlín cerraron una tras otra. La agencia alemana de noticias Transocean y Reichssender Berlin guardaron silencio. La oficina de telégrafos cerró por primera vez en un siglo. El último mensaje vino de Tokio. Buena suerte a todos. El aeropuerto de Tempelhof recibió su último vuelo, un transporte con 9 pasajeros que huyeron a Estocolmo. Se ordenó a los 1.400 bomberos de Berlín retirarse al oeste para salvarse en la posguerra. El gas, agua y electricidad fallaron casi totalmente. Solo 2 operaciones siguieron activas. La estación meteorológica en Potsdam siguió registrando el clima y, por decreto, 11 de las 17 cervecerías continuaron produciendo cerveza para un Reich en colapso. La ley y el orden desaparecieron. Civiles hambrientos saquearon y los trenes de carga quedaron varados en patios de maniobras. Saquean mercados y tiendas departamentales. La gente se alejaba tambaleando con los brazos llenos de comida, latas de chabacanos, sacos de frijoles y chocolate. Los tenderos vendieron su mercancía a precios de remate, sabiendo que el dinero ya no valía nada y que los soviéticos saquearían todo lo que quedara. Para quienes no tenían nada, sobrevivir era cortar los cadáveres de caballos muertos en las calles. Era la única carne en una ciudad hambrienta. Las familias la cocinaban en estufas de ladrillo bajo los proyectiles soviéticos. Para entonces Hitler pedía lo imposible. Ordenó al 9º ejército mantener una línea inexistente, mientras el 56 o Cuerpo Panzer se retiraba por caminos llenos de cadáveres tras ataques aéreos soviéticos. El Ejército Rojo avanzó para cerrar su cerco alrededor de Berlín, decidido a aplastar la ciudad antes de que los estadounidenses pudieran intervenir. Aunque el avance estadounidense ya se había detenido en el Elba, la paranoia de Stalin lo convenció de que los aliados occidentales podrían intentar tomar la capital alemana en el último momento. En los accesos orientales de Berlín, los hombres de Zhukov se preparaban para avanzar hacia el río Spree. Al sur, los tanques de Koniev avanzaron hacia Sosen, el sagrado centro neurálgico del ejército alemán. Allí hallaron el cuartel general subterráneo del Überkommando Wehrmacht y los búnkeres Maybach casi intactos. Los generadores aún zumbaban, las teleimpresoras tecleaban y los teléfonos sonaban con llamadas entrantes de oficiales que no sabían que su frente ya había colapsado. Cuando un oficial alemán preguntó por la línea ¿qué está pasando?, el soldado soviético que contestó respondió sin rodeos: Iván está aquí, vete al infierno. De regreso en Berlín, Hitler revisaba mapas y daba órdenes que no tenían ninguna conexión con la realidad. Ordenó al tercer cuerpo Panzer de las SS contraatacar, ignorando el hecho de que el cuerpo existía solo en papel. Hitler hablaba de divisiones de élite y golpes decisivos, pero en realidad el general Kurt Steiner comandaba poco más que 6 batallones exhaustos, reunidos a partir de fragmentos de la 4ª División de Policía, de las SS, la 5ª División Panzer y la Infantería Naval que nunca había sido entrenada para el combate terrestre. A los marinos los puedo olvidar, admitió Steiner con amargura. Apuesto a que son buenos en barcos, pero no para este tipo de combate. Casi no tengo artillería, muy pocos panzers y solo unos cuantos cañones antiaéreos. Te diré lo que tengo. Un montón tan desordenado que no podrían atacar ni bajo amenaza de ejecución. La noche del 22 de abril, Hitler destituyó al teniente general Helmut Reimann como comandante de Berlín y ascendió sorpresivamente al coronel Ernst Kater a teniente general. Al día siguiente se canceló el nombramiento, dejando a Berlín sin comandante, mientras las fuerzas soviéticas entraban en los suburbios.
los hombres de Chukov llegaron a Oranienburg, donde liberaron a cientos de prisioneros franceses que inmediatamente ondearon banderas tricolores y comenzaron a marchar hacia el oeste en busca de la libertad. Las tropas de Koniev cerraron el cerco sur y avanzaron hasta el canal de Teltow. Allí había un gran depósito de raciones de la Wehrmacht en la orilla norte. Los soldados exhaustos suplicaban por comida, solo para ser rechazados por el administrador porque no se había completado el papeleo adecuado. En vez de eso, incendió los almacenes, destruyendo alimento para miles. Al avanzar las fuerzas soviéticas, revisaron a civiles y hallaron soldados alemanes disfrazados. La ola de saqueos y violaciones comenzó en serio. Las casas fueron despojadas de muebles, ropa de cama e incluso focos, mientras que las mujeres enfrentaron toda la violencia de la venganza soviética. Ese día se realizaron 2 consejos de guerra. El general Helmut Weidling reunió a sus oficiales, quienes pidieron permiso para romper el cerco. Algunos querían unirse al 9º ejército, otros, como la división Nordland, llegar hasta Steiner en el norte. No había escapatoria. Los hombres de Weidling estaban al límite. Soldados sucios, de ojos hundidos y sin afeitar, que no comían sus raciones de hierro hacía más de una semana. Revisaban casas abandonadas buscando latas de cerdo y pan duro. El 9º ejército tampoco estaba mejor. Sus hombres vagaban en grupos pequeños, sin combustible ni control. Las comunicaciones fallaron tanto que el grupo de ejércitos Vístula ya no sabía dónde estaba el frente. Esa tarde Hitler exigió noticias del contraataque de Steiner. Al saber que no ocurrió, estalló en cólera. Ante su aterrorizado personal, Hitler gritó que la guerra estaba perdida. Declaró que se quedaría en Berlín y se suicidaría antes que rendirse. Fue su arrebato más violento, sorprendiendo incluso a los acostumbrados a sus berrinches. Goebbels acudió al búnker, declaró lealtad y llevó a su esposa e hijos al refugio para compartir el destino de Hitler. Al anochecer, Hitler se tranquilizó y abrazó otra fantasía. Ordenó al general Walter Wenck y su 12ª Armada, situados en el Elba frente a los estadounidenses, retirarse y avanzar al noreste para rescatar Berlín. Era imposible, pero se redactaron órdenes por escrito. Muchos en el círculo de Hitler aprovecharon el momento para abandonar la capital, escapando hacia el sur en la Operación Seraglio. Secretarias, ayudantes y médicos huyeron por aire a Berchtesgaden, mientras otros quemaban los papeles personales de Hitler. Aunque los proyectiles caían sobre la ciudad, el búnker seguía abastecido con buena comida y alcohol que palaron. El ánimo se tornó de resignación ebria y la disciplina desapareció. Todos sabían que la guerra acabaría solo con el suicidio de Hitler. El 23 de abril el bombardeo soviético se intensificó. El Ejército Rojo llevó cañones de asedio de 600 milímetros y los dirigió a las torres antiaéreas de Berlín. Estos gigantes de concreto todavía albergaban a miles de civiles que ya habían perdido sus hogares. Un diarista registró los horrores diarios durante el terror. Un desertor colgaba del extremo de un túnel de Luban. Su cadáver era retorcido por los niños como diversión. El mismo diarista, buscando carbón, se topó con niños de rostro suave bajo enormes cascos de acero, tan pequeños y delgados en uniformes que les quedaban demasiado grandes. Para ella, esa visión grotesca de niños con uniformes demasiado grandes no era nada menos que abuso. Wilhelm Keitel entregó en persona la orden de Hitler al general Walter Wenck: atacar al este y liberar Berlín. Wenck sabía que la orden era absurda. Su 12ª Armada combatía a los estadounidenses en el Elba, no a los soviéticos. Sin embargo, vio una oportunidad. Si avanzaba hacia el este, podría conectar con la destrozada 9ª Armada del general Teodoro Buse y llevar a ambas hacia el oeste, lejos de los soviéticos, hacia el cautiverio estadounidense. Conduciendo de unidad en su Kubelwagen, Wenck les dijo a sus hombres sin rodeos: ya no se trata de Berlín, ya no se trata del Reich, se trata de salvar vidas. De regreso en Berlín, el general Helmut Weidling llamó al Führerbunker para informar sobre su situación que se desmoronaba. En vez de agradecerle, le informaron que fue condenado a muerte por cobardía en ausencia. Furioso fue en auto al búnker para defender su honor. Hitler, impresionado por su determinación, cambió de opinión y lo puso a cargo de la defensa de Berlín. Los recursos de Weidling eran pobres. La 9ª división de paracaidistas estaba destruida. La recién formada división Panzer-Müncheberg era poco más que cadetes de una escuela de entrenamiento. Los 20 o Panzergrenadier no eran mejores. Solo la división Nordland y los restos de los 18 o Panzergrenadier tenían algún valor real de combate. En total, él tenía unos 45.000 hombres más, 40.000 Volkssturm guardiamarinas traídos por aire por el almirante Dönitz, las torres antiaéreas y 2.000 fanáticos de las SS de la Leibstandarte de Wilhelm Mohnke
que custodiaban la Cancillería del rey. Berlín, con 2 millones de habitantes, tenía ruinas, búnkeres y barricadas, pero ningún soldado entrenado para defenderlas. Enfrentaban 2 ejércitos soviéticos completos. Solo llegaron los franceses de las SS División Carlomagno, que luchaban desesperados sabiendo que ser capturados era muerte por traición. Los voluntarios de la División Carlomagno llegaron al Estadio Olímpico de Spandau, asaltaron un depósito de suministros de la Luftwaffe y hallaron cacao mezclado con bencedrina. La bebida drogada les dio un último impulso de energía para seguir luchando. Con la llegada de los soviéticos, las prisiones se abrieron y miles de prisioneros quedaron libres. Prisioneros de guerra soviéticos forzados a regresar al servicio armado, trabajadores extranjeros ansiosos por volver y judíos sobrevivientes, incluidos quienes trabajaron en las Olimpiadas de 1936 o eran extranjeros. En un campo en Potsdam, el comandante de las SS, teniente coronel Doberke, recibió órdenes de fusilar a sus prisioneros judíos. Un portavoz lo enfrentó. La guerra ha terminado. Si salvas nuestras vidas, salvaremos la tuya. Los prisioneros redactaron un documento firmado por todos ellos, prometiendo testificar a su favor. Doberke cedió, abrió las puertas y desapareció. Cuando llegaron las tropas soviéticas, igual violaron a las mujeres. El 24 los hombres de Koniev lucharon por cruzar el canal de Telto. Como no tenían ingenieros de puentes, requisaron cualquier cosa que flotara, incluso botes de remo, para transportar a los hombres. Al norte, el quinto ejército de choque de Chukov cruzó el río Spree cerca del parque Treptow. Weiling intentó contraatacar, reabasteciendo tanques con combustible de aviación de la Luftwaffe desde Tempelhof y lanzó contraataques. Los King Tiger de la división Nordland avanzaron y destruyeron varios tanques pesados Iosif Stalin soviéticos. En 3 horas, las SS lanzaron 6 ataques, pero todos fueron rechazados según un comandante soviético. Al mediodía, los Panthers y cañones autopropulsados ardían, y el suelo estaba cubierto de cadáveres con uniformes negros. Esa noche nuestra división aseguró el parque Treptow y llegó al anillo del Svan. Todo el día, el 24, la presión soviética aumentó. Con cada avance, seguían los saqueos y las violaciones. Los civiles sobrevivientes recordaron una orgía de violencia que se convirtió en uno de los aspectos más infames de la batalla. El tercer ejército de choque avanzó hacia el sur, abriéndose paso por los barrios de Berlín. En ese sector, su quinta división de artillería destruyó 17 casas y mató a 120 defensores alemanes dentro. Los informes soviéticos afirmaron que el Volkssturm y la juventud hitleriana fingieron rendirse con banderas blancas y luego dispararon contra las tropas que avanzaban. Los contraataques alemanes colapsaron en tragedia. 3 cañones de asalto intentaron detener a los soviéticos, pero Shulyanov, soldado de reconocimiento, destruyó uno con un Panzerfaust capturado, inutilizó otro y obligó al tercero a retirarse. Recibió la condecoración de héroe de la Unión Soviética, pero fue asesinado al día siguiente por un terrorista de civil, probablemente un combatiente del Volkssturm con harapos. El 25 de abril, los cielos despejados permitieron ataques aéreos soviéticos a la ciudad, mientras las tropas terrestres pausaban para reabastecerse. Los alemanes abandonaron su última cabeza de puente al sur del canal de Telto, en el aeropuerto de Tempelhof. Los tanques chocaron entre los restos de casas Focke-Wulf 190, mientras la división Müncherberg quedaba diezmada. Nordland, reducida a apenas un regimiento, luchó junto a los franceses de Chalmain. Los berlineses antinazis garabatearon grafitis en las ruinas. Los traidores están prolongando la guerra. Las patrullas de las SS cazaron a los culpables entre los escombros. Esa noche, franceses de las SS y 100 miembros de las juventudes hitlerianas resistieron un asalto soviético nocturno en el 48 horas. Con Panzerfaust, ametralladoras y determinación, defendieron la posición 48 horas, siendo un foco de resistencia entre el fuego. El Estado alemán se desintegró. El Ministerio de Relaciones Exteriores pidió a las embajadas dejar de enviar informes, pues no había quien los recibiera. La radio de Berlín enmudeció. El mundo exterior presenció otro hito. El 25 de abril, tropas soviéticas y estadounidenses se encontraron en Torgau, sobre el río Elba, dividiendo Alemania en 2. Heinrichi, al ver que no había esperanza, ordenó la retirada al oeste, por lo que Hitler lo destituyó. Cuando se halló un reemplazo, el grupo de ejércitos Vístula ya no existía. El 26 los soviéticos reanudaron el asalto. Los soldados agotados de Weidling lucharon y retrocedieron otra vez. El general Gustav Krukenberg de Nordland estableció su cuartel general en la destrozada Ópera Kroll, durmiendo en un trono rescatado del palco real. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó la ciudad en llamas y apagó parte del fuego. Los civiles hicieron fila por comida.
A veces ocupaban los lugares vacíos tras las bajas causadas por la artillería. Sigale fue abandonada. Ahora los vecinos se saludaban con una sola palabra: sobrevivir. Las mujeres cruzaban el fuego de francotiradores con cubetas de agua. Las radios les pedían que tomaran armas, pero pocas lo hicieron. El saqueo era intenso. Berlineses irrumpían en tiendas vacías y cambiaban lo robado por pan. Los atrapados tras las líneas soviéticas sufrieron saqueos y agresiones. Los peores crímenes los cometieron tropas de la segunda oleada, no los soldados de primera línea. Prisioneros de guerra liberados inundaron Berlín en un frenesí violento. Mujeres desde los 14 hasta los 60 años fueron violadas repetidamente. Una familia, los Sands, se escondió en su sótano del 24 de abril al 4 de mayo demasiado asustada para salir. Después de sufrir ataques brutales, el terror y la propaganda de Goebbels, como el periódico Panzerwehr, que prometía la salvación del ejército de Benck, mantenían viva la resistencia. Las Waffen-SS improvisaron defensas, ubicando fusileros en pisos altos, fuera del alcance de los tanques soviéticos, y equipos de Panzerfaust en sótanos y escombros. Los tanques soviéticos usaron ametralladoras sobre sus cascos para barrer ventanas y soldaron resortes de cama a su blindaje para desviar explosiones de Panzerfaust. La lucha urbana, inspirada en Stalingrado, fue una pesadilla. Las tropas soviéticas avanzaban casa por casa. Abrían agujeros en las paredes para lanzar granadas a la siguiente habitación. Usaban cargas de demolición, lanzallamas y picos. Destrozaban las defensas. Para los 2 millones de civiles de Berlín no había piedad. Las familias eran sacadas de sus sótanos a punta de pistola, les quitaban sus objetos de valor y separaban a las mujeres para violarlas. Incluso los atacantes sufrían. Muchos oficiales soviéticos eran inexpertos y sus hombres exhaustos y descuidados. Los morteros explotaban en sus tubos por espoletas defectuosas. Soldados inexpertos con armas alemanas se herían con granadas capturadas. El avance seguía implacable, pero cada paso costaba y cada error aumentaba el caos. La mañana del 26 de abril comenzó con otro bombardeo masivo en Tempelhof. La defensa de la división Müncherberg cedió y los sobrevivientes se retiraron al Tiergarten. El general Vasily Trikov reunió su 8º ejército de la Guardia en Belle-Alliance-Platz, nombrada por la coalición que derrotó a Napoleón, en un giro amargo. Los defensores ahora eran franceses de la SS División Charlemagne. Trikov los hizo retroceder con una tormenta de cohetes Katyusha, mientras el general Weidling y su agotado personal fumaban y tomaban café en el Wendler Block, sin distinguir el día de la noche. Esa noche, Weidling le suplicó a Hitler que autorizara una retirada para evitar más destrucción. Hitler se negó. «Tu propuesta está bien», dijo, «pero no vagaré por los bosques. Caeré aquí al frente de mis tropas. Continuarás con la defensa». Afuera, los hombres de las SS pintaban las paredes con lemas como «Berlín sigue siendo alemana». Los soldados soviéticos respondieron con sus propios grafitis «Ya estoy aquí», firmado Siderov. A estas alturas, resistirse solo invitaba a la aniquilación. Un disparo de Panzerfaust a un tanque soviético podía provocar un bombardeo masivo de represalia sobre edificios. Incluso los franceses de las SS convencieron a los soviéticos de que eran obreros obligados a usar uniforme y evitaron la ejecución porque el Ejército Rojo no conocía el tatuaje de sangre de las SS. Otros simplemente desertaron. En el Estadio Olímpico, el comandante del Volkssturm, Karl Ritter von Holt, disolvió su unidad. La mitad tenía rifles con munición italiana. Dijo que era eso o lanzar piedras a los rusos. En el búnker el ambiente se volvió surrealista. Hitler recibió un telegrama de Göring en Baviera sugiriendo que tomara el mando. Furioso, lo consideró traición. Despidió a Göring y llamó al general Robert Ritter von Grimm a Berlín. Volando con la piloto Hannah Reich, herida al llegar, Grimm aún así fue ascendido a mariscal de campo. Increíblemente, Hitler luego lo envió de regreso con órdenes de reunir a la Luftwaffe, mientras sus secretarias debatían formas de suicidio en la cena. Goebbels afirmó que los milagros aún eran posibles tras las hazañas de Reich el día 27. La ilusión seguía. El general Hans Krebs aseguró a sus colegas que los estadounidenses podrían pronto enfrentarse a los soviéticos y liberar Berlín. Algunos incluso lo creían. Mientras tanto, el centro de la ciudad fue fortificado. Tigres reales del 53º Batallón de tanques pesados de las SS atrincherados junto a la Leibstandarte de Walter Muncke, mientras las SS letonas defendían otros puntos clave. Krukenberg estableció el cuartel general de Norrland en un tren U-Bahn abandonado. Dönitz había enviado guardiamarinas, quienes ahora cavaban trincheras afuera del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La munición consistía en poco más que Panzerfaust y armas capturadas de toda Europa. Los soviéticos avanzaban lento entre escombros y combates casa por casa. Su venganza fue brutal. En Dahlem entraron a una clínica de maternidad atendida por monjas y violaron a las mujeres. Las quejas fueron ignoradas y burladas. No te ha hecho ningún daño. Todos nuestros hombres están sanos. Soldados alemanes exhaustos bebían de los canales y tomaban búnkeres de los civiles, obligando a las familias a meterse en los túneles del metro. El 28 de abril, el tercer ejército de choque avanzó hacia el Tiergarten, y sus hombres ya podían ver la columna de la victoria. La defensa alemana se redujo a una franja de apenas unos kilómetros de ancho. Las juventudes hitlerianas lucharon por los puentes sobre el Harwald. En la cima de la torre antiaérea del zoológico de Berlín, el jefe de artillería Hans Oskar Bollemann observaba las ruinas humeantes de la ciudad. Una escena que una y otra vez se estremecía profundamente, escribió: el gigante soviético corría riesgo de chocar, pues los ejércitos de Zhukov y Konev convergían en el centro. Stalin resolvió la rivalidad dándole a Zhukov el premio del Reichstag y la Cancillería. Dentro del búnker se desarrollaba un nuevo drama. Se informó que Himmler estaba negociando con Suecia para rendir las fuerzas occidentales del Reich. Hitler se enfureció y culpó a Hermann Fegelein, cuñado de Eva Braun, ordenando su arresto, juicio y fusilamiento esa noche. Walter Wagner, un funcionario menor, fue llamado del servicio en la Volkssturm para casar a Hitler con Eva Braun. Después de la ceremonia a medianoche, Hitler dictó su última voluntad y testamento, culpando a los judíos por la ruina de Alemania. Nombró sucesor a Dönitz y a Goebbels como canciller. Goebbels redactó su testamento y se comprometió a suicidarse con su familia. Horas después, Wagner murió por fuego de artillería soviético cuando iba a casa. En la superficie, los soviéticos atacaban sin cesar. Las licorerías eran saqueadas y los civiles brutalizados. Algunas mujeres se entregaron a soldados del Ejército Rojo para evitar una violación grupal. Los escuadrones de las SS disparaban a quienes colgaban banderas blancas. El hedor de cadáveres, carne quemada y edificios destruidos se sentía en toda la ciudad. Los soviéticos prepararon su asalto final. El 28 de abril, las divisiones de fusileros 150 y 171 recibieron la orden de tomar el Reichstag y la Cancillería. Para el 1 de mayo, el día sagrado del comunismo. A las 6 p.m., los alemanes intentaron volar un puente clave sobre el Spree, pero solo hundieron la estructura. La infantería soviética cruzó a la fuerza bajo fuego de artillería, a quemarropa. A la medianoche, mientras Hitler celebraba su boda bajo tierra, el Ejército Rojo ya había asegurado su posición. En la mañana del 29 asaltaron el Gran Ministerio del Interior, llamado Casa de Himmler, luchando contra los guardias de las SS piso por piso. Domingo 29 de abril, Bormann escribió en su diario: el segundo día que ha comenzado con un huracán de fuego. Dentro del búnker, todos esperaban ahora que Hitler lo terminara. Afuera, los soviéticos bombardearon la casa de Himmler con obuses a corta distancia, avanzaron hacia la sede de la Gestapo y se adentraron más en las ruinas. Los defensores alemanes, agotados, apenas respondían. Volkssturm y juventudes hitlerianas desaparecieron. Los hombres de las SS aún luchaban con fiereza. Los franceses de la división Carlomagno destruyeron decenas de tanques. Un comandante de batallón dijo que lucharon con una sola idea: los comunistas deben ser detenidos. Algunos dijeron que lucharon para dejar un ejemplo antibolchevique para el futuro. Para el 30 de abril, Berlín estaba en sus últimos estertores. El octavo ejército de guardias de Trikov avanzó hacia el norte cruzando el canal Landwehr hacia el Tiergarten. Algunos hombres nadaron por el agua bajo fuego. Otros se deslizaron por las alcantarillas para flanquear a los defensores. En el puente de Potsdamer, los soviéticos se engañaron. Pusieron trapos con aceite y botes de humo en un T-34. Los alemanes pensaron que estaba destruido y no dispararon. Cuando notaron el truco, el Ejército Rojo ya había cruzado. Dentro del búnker, el general Weidling le dijo a su personal que era momento de considerar una ruptura. Pero la mañana trajo un nuevo ataque soviético. Al amanecer, la 150ª División de Fusileros atacó el Reichstag, símbolo que Stalin exigía sobre todos. El capitán Nustrowev, comandante de batallón, preguntó entre el humo: ¿qué es ese edificio gris al frente? Su comandante de regimiento le respondió bruscamente: Nustrowev, ese es el Reichstag. El edificio fue convertido en fortaleza por la Leibstandarte SS. Frente a él había un túnel colapsado lleno de agua, un foso improvisado. A las 6 a.m. la primera compañía soviética cargó y fue abatida por intenso fuego del Reichstag y la Ópera Kroll.
Los cañones autopropulsados y tanques soviéticos retumbaron sobre el puente Moltke, bombardeando el distrito. A media mañana, la 150ª llegó a la trinchera inundada, pero fue barrida otra vez por los búnkeres antiaéreos del zoológico. 90 cañones soviéticos, incluidos obuses de 203 milímetros, martillaron el Reichstag hasta hacerlo temblar. Sin embargo, el edificio permaneció en pie. Dentro, 10.000 defensores, entre SS, marineros, juventudes hitlerianas y voluntarios extranjeros, resistían en sus posiciones. SS franceses hambrientos rompieron la bolsa de raciones de un prisionero de guerra ucraniano y devoraron su contenido como animales. Esa tarde, sobre las ruinas, el Reichstag retumbó con disparos. Abajo, en el búnker, Adolf Hitler convocó a su personal. El general Monke le aseguró que la ciudadela no resistiría 2 días más. Alrededor de las 3 de la tarde, Hitler y Eva Braun se envenenaron y se dispararon a sí mismos. Llevaron sus cuerpos arriba, les echaron gasolina y los quemaron en el jardín de la Cancillería. En el corazón de Berlín, el Reich, que habían prometido que duraría 1000 años, se redujo a humo en menos de 12. Goebbels llamó de inmediato a Weidling a la Cancillería. Le dijo que organizara un armisticio, pero que no revelara la muerte de Hitler. Weidling recordó que estaba conmocionado. Este era el final, pero la batalla seguía. En el Reichstag, la infantería soviética combatía cuarto por cuarto y piso por piso contra Panzerfaust lanzados desde los balcones. Las bajas eran enormes. Granadas, lanzallamas y metralletas volvieron los pasillos mataderos. Entre el caos, grupos soviéticos intentaban llegar al techo. Una bandera fue izada a las 10:50 p.m., quedando inmovilizada bajo el fuego. Otros continuaron, cada uno ansioso por plantar la bandera roja. El Reichstag no estaba totalmente asegurado, pero la bandera soviética de la victoria ondeaba. Esa noche Berlín ardió bajo las llamas. Los hombres de las SS ocultos en el Hotel Continental eran despreciados por mujeres y niños, quienes los veían como un peligro, no como protectores. Las enfermeras en hospitales de campaña retiraban en silencio las armas de soldados heridos para evitar que el Ejército Rojo usara eso como pretexto para atacar las salas. Esa noche tarde, el general Krebs se acercó a Trikov bajo bandera de tregua. El 30 de abril admitió: Adolf Hitler se suicidó. Trikov mintió con frialdad. Lo sabemos. Krebs suplicó por condiciones. La respuesta de Stalin fue tajante: rendición incondicional, o Berlín sería reducido a polvo. Al amanecer del 1 de mayo, los ejércitos de Zhukov lanzaron un intenso fuego sobre el centro de la ciudad. Las explosiones sacudieron los túneles de Luban. Para evitar la infiltración soviética, zapadores de Norland volaron el túnel del S-Bahn bajo el canal Landwehr, inundando parte del metro. Rumores de ahogamientos masivos causaron terror. Cientos habrían muerto y sus cuerpos fueron enterrados en el antiguo cementerio judío de Berlín. El Reichstag aún resonaba con disparos. Un soldado soviético intentó devolver una granada alemana. La granada explotó al chocar con la puerta y le voló las piernas. Por la tarde, la resistencia colapsó dentro. Aproximadamente 300 sobrevivientes sucios y sin afeitar salieron tambaleando de los sótanos con las manos en alto. Casi 200 defensores habían muerto, otros 500 yacían heridos. Los soviéticos se dirigieron a los bastiones restantes. En la torre Flak del zoológico enviaron alemanes capturados al frente con una nota que ofrecía salvoconductos si la guarnición se rendía. A medianoche la fortaleza se rindió. En la ciudadela de Spandau, rodeados, los defensores de las SS capitularon a las 3 p.m., entregando el centro de guerra química alemán y sus secretos de gas venenoso que Stalin codiciaba. Los últimos días de Berlín no solo fueron derrota, también horror tras horror. Una capital reducida a fuego y escombros, mujeres brutalizadas, niños lanzados a la batalla, Hitler muerto en un búnker, su Reich ardiendo en el jardín de arriba. Aún así, hombres seguían muriendo en calles y sótanos. La batalla se había librado hasta el final, y había sido mucho, mucho peor de lo que cualquiera fuera de la ciudad podría haber imaginado. El 1 de mayo, lo que quedaba del 9º ejército alemán hizo un último intento desesperado por abrirse paso hacia el oeste. Los sobrevivientes de la división Wehrmacht trajeron sus 4 tanques Panther, apenas suficientes para forzar la retirada soviética y abrir un corredor de escape. Unos 25.000 de los 200.000 hombres que iniciaron la campaña cruzaron tambaleantes el río Elba hacia la cautividad estadounidense. La mayoría estaba hambrienta, herida o al borde del colapso. Dentro de Berlín, los combates continuaban. Monke solo tiene su último tanque Tigre. En el búnker, Joseph y Magda Goebbels envenenaron a sus 6 hijos y luego se quitaron la vida. Sus cuerpos se cremaron en el jardín de arriba. A las 9:30 de esa noche,
La radio de Hamburgo admitió lo que los berlineses ignoraron por un día y medio. Hitler había muerto al frente de sus tropas. Pocos lo oyeron. La ciudad no tenía electricidad. La batalla ahora degeneró en caos. Martin Bormann y el personal del búnker intentaron escapar. Muy pocos lo lograron. La mayoría fue capturada o asesinada, incluido Bormann, quien al parecer murió en una escaramuza con tropas soviéticas. El general Krukenberg de la división Nordland también intentó huir, pero el intenso fuego de artillería lo obligó a esconderse con ropa de civil hasta que la rendición se volvió inevitable. Esa noche, bajo intensa lluvia, los restos de los Müncherberg y los 18 Panzergrenadier intentaron huir del Tiergarten. Avanzaron al Estadio Olímpico y Spandau, cruzando puentes controlados por las juventudes hitlerianas. El fuego de artillería hizo del Charlottenbrücker un matadero, matando a decenas, incluido Ernst Himmler, hermano de Heinrich. Algunas unidades avanzaron, pero solo unos pocos alcanzaron el Elba. La mayoría fue aniquilada. A la 1 de la mañana del 2 de mayo, Trikov fue despertado con la noticia de que los hombres de Weidling estaban solicitando un alto al fuego. Al amanecer, Weidling cruzó con bandera blanca al puente de Potsdamer. A las 6 a.m. fue llevado al cuartel de Trikov, donde firmó la rendición. La batalla de Berlín terminó. Los suicidios en el búnker siguieron. Los generales Krebs y Bergdorf se dispararon. También lo hizo el capitán Franz Schädler, comandante de la Guardia Leibstandarte. Cuando las tropas soviéticas finalmente entraron en la Cancillería del Reich, la encontraron desierta, con las paredes ya cubiertas de grafitis rusos. El precio de la batalla fue abrumador. Unos 100.000 civiles murieron, incluidos 20.000 por infartos y 6.000 por suicidio. Las estimaciones de violaciones van desde 20.000 hasta más de 100.000. Los abortos, normalmente ilegales bajo la ley nazi, fueron permitidos en los meses siguientes, aunque nadie sabe cuántos se realizaron. Los soviéticos afirmaron haber destruido 90 divisiones alemanas, tomado 480.000 prisioneros y capturado 1.500 tanques, 4.500 aviones y 11.000 cañones. A cambio, admitieron al menos 100.000 muertos, 2.000 tanques perdidos y 500 aviones destruidos en el avance desde el Oder hasta Berlín. En la Torre Flak del zoológico, el plazo para la rendición había pasado, pero una vez que se confirmó la orden de Weidling, su guarnición finalmente salió. Miles de berlineses salieron tambaleándose a la luz tras refugiarse en el concreto. En la ciudad, el saqueo soviético fue cediendo lentamente al orden del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Las tropas comenzaron a limpiar las calles, restaurar el agua y el alcantarillado y a marcar su presencia con grafitis en las ruinas de la Cancillería del Reich. Para julio, las tropas británicas, estadounidenses y francesas se habían unido a los soviéticos en el Berlín ocupado. El Tercer Reich había desaparecido y en sus cenizas ya comenzaba un nuevo conflicto, la Guerra Fría. El 4 de mayo, Ilse Hans, que se ocultó en su sótano durante las violaciones y bombardeos, por fin salió. Al principio no veía más que círculos negros por el brillo, recordó. Luego miré a mi alrededor. El sol brillaba, los árboles florecían y el aire era suave. Incluso en este pueblo torturado y moribundo, la naturaleza estaba devolviendo la vida. Hasta ahora nada me había tocado. Todas las emociones estaban muertas, pero al mirar hacia el parque donde había llegado la primavera, ya no pude controlarme más. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Esto nos lo lleva al final del video de hoy. Espero que este vistazo a los últimos días de la batalla de Berlín te haya parecido inmersivo y reflexivo. Estas historias nos recuerdan el costo humano de la guerra y por qué la historia no debe olvidarse. Si te gustó el video, por favor considera dejar un like, realmente ayuda a que más personas descubran el canal. Y si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas futuros documentales. Subo videos sobre historias ocultas, batallas olvidadas y relatos personales de la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay más por descubrir. Comparte tus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas de la historia de hoy. ¿Qué parte te impactó más? ¿Te gustaría ver más relatos de primera mano o resúmenes de batallas más grandes? Tus comentarios ayudan a definir el futuro del canal. Gracias de nuevo por ver y por apoyar el trabajo que implica revivir estas historias. Hasta la próxima, mantente curioso y nos vemos en el siguiente video.